Magistral, así fue la intervención de Luliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, en la audiencia virtual de hoy, donde destruyó los argumentos del fiscal caviar José Domingo Pérez. Escuchemos. ¿Cuáles son los fundamentos debidos que han llevado a que este colegiado haga una interpretación extensiva de una sentencia del Tribunal Constitucional? Bien, una interpretación extensiva para que puedan ustedes haber dictado una decisión a quienes no habían sido beneficiados en el amparo. Ustedes no han emitido una resolución extensiva, no la han emitido de manera extensiva. Ustedes lo que han hecho en el extremo de obstrucción a la justicia es precisamente responder a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El señor fiscal se pregunta, ¿qué se ha pronunciado el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, punto 2 de su sentencia, que ya hasta la saciedad todos sabemos que dice, nulo todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes. Ustedes han aplicado estrictamente lo que el Tribunal Constitucional ha ordenado, así bueno, no han hecho ninguna aplicación extensiva respecto a ese punto. Usted me indica, por favor. Sí, están listos. Bien. Sí, el Ministerio Público interpone recurso de reposición al amparo del 413-415 del Código Procesal Penal en contra de la resolución número 35, solicitando que este recurso impugnatorio planteado tenga efecto nulificante, toda vez de que se está afectando el artículo 150, numeral D, literal D, perdón, del Código Procesal Penal, que expresamente señala la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstos en la Constitución, en concordancia con el artículo 135, numeral 5 de la Constitución, que señala en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, al haberse vulnerado el contenido esencial al debido proceso por motivación aparente. En ese orden de ideas, procedo a sustentar cada uno de los agravios en relación a al recurso planteado. En primer orden, se afecta el principio de legalidad, toda vez que la sentencia emitida por el máximo Tribunal Constitucional, sentencia número 4382-2023, solamente tiene efectos al solicitante, es decir, a quien fuera acusado el señor Arsenio Oreguardia. Hay que tener en cuenta una situación en particular, y es conocer la voluntad de quienes han dictado esta sentencia antes mencionada y que es vinculante para este colegiado. Es así que podemos notar como un hecho notorio o también considerado como un hecho de público conocimiento por esta Corte Nacional Especializada acerca de la entrevista que dio el magistrado César Ochoa el 14 de agosto del 2014, que lo podemos encontrar en la internet, en el programa Las Cosas Como Son, minuto 6, segundo 18, en donde el magistrado del Tribunal Constitucional, al hacer mención a los efectos de esta sentencia, señala de que el caso es concreto y el caso busca la anulación del proceso seguido al señor Arsenio Oreguardia. Y cuando se le pregunta al señor magistrado César Ochoa en relación a otros acusados que estuvieran en la misma situación, el señor magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, señala lo siguiente, y lo voy a dar lectura, para haber hecho mención que es un hecho de público conocimiento, y atendiendo que la Corte Nacional Especializada en pronunciamientos en sala ha motivado decisiones a través de
información propagada en los medios, precisamente en este expediente. Esto lo estoy poniendo como un pie de página o un comentario aparte, para excluir al juez Richard Concepción Carhuancho de este proceso penal. Tomó fundamento una entrevista que no había sido incorporada a la solicitud de exclusión. Pero bueno, continúo. El magistrado César Ochoa señaló lo siguiente a la respuesta si era aplicable a otros abogados, y el magistrado indicó lo siguiente: los otros abogados que están identificados o se identifican en la misma situación pueden invocarlo en el procedimiento penal correspondiente y la justicia penal determinará si se extiende o no la situación jurídica. Es decir, se entiende que se tiene que aplicar lo que establece el procedimiento para poder hacer extensivos los efectos hacia cada uno de los acusados. En ese orden de ideas, que el Tribunal Constitucional evidencia la aplicación del artículo 46 del Código Procesal Constitucional, es decir, de que si es que la demanda había la necesidad de comprender a terceros que no habían sido emplazados y que dicha decisión podía recaer en ellos, los magistrados del Tribunal Constitucional pudieron haberlo invocado. Entonces la pregunta que subyace es la siguiente: ¿tenía competencia el máximo Tribunal Constitucional para comprender a los demás acusados en la demanda de amparo? La respuesta es sí. Sin embargo, podemos advertir del fundamento 18 de la sentencia del Tribunal Constitucional que el máximo ente constitucional tuvo conocimiento de los investigados en aquella oportunidad, e incluso se podrá tomar nota de ese fundamento 18 que se hace mención expresamente a Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa, es decir, identificó a dos acusados o dos investigados en aquel momento y no los comprendió o no los integró a la relación jurídico-procesal, solamente se reafirmó en el pronunciamiento a el investigado Arsenio Oreguardia. ¿Y por qué señalamos esto? Porque cada poder actúa dentro de la competencia que esté establecida en la Constitución. Es decir, si este recurso de agravio constitucional, que en buena cuenta concluye en una sentencia, es una sentencia que adquiere esa calidad de cosa juzgada para un caso concreto. Y la pregunta que subyace entonces es si esa cosa juzgada puede ser alterada, puede ser modificada por este tribunal ordinario. Esto lo digo con absoluto respeto. Consideramos de que no, toda vez de que el Poder Judicial tiene sus competencias, tiene sus facultades, pero no colegiado para modificar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, debió aplicarse el artículo 27 del Código Procesal que en el constitucional, que en el inciso 1 señala que se tiene que cumplir la sentencia en sus propios términos. Es decir, no se podía hacer extensivo a los demás acusados. Esto también de acuerdo al artículo 52 del inciso 5 del Código Procesal Constitucional. En ese orden, advertimos el siguiente agravio: afectación al principio acusatorio, toda vez de que el principio acusatorio establece una división de roles. En ese orden, el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal y por ende sujeto al control constitucional de este máximo constitucional. En ese orden es que se declara la nulidad de las actuaciones en relación al señor Arsenio Oreguardia. Sin embargo, no ha afectado las atribuciones del Ministerio Público en relación al ejercicio de la acción penal de los demás acusados. Por lo tanto, con todo respeto lo digo,
los señores magistrados de este colegiado no podían haber afectado dicho principio, extendiendo los efectos de la sentencia en comento. Tercer agravio, afectación del principio de congruencia. Toda vez de que advertimos que la decisión ha alcanzado a 3 acusados que no habían peticionado la aplicación extensiva de esta sentencia, y me refiero a el acusado Luis Mejía Leca, contra quien incluso no se ha instalado el juicio oral, Aurora Torrejón Rivas e Ítalo Pachas. En ese orden de ideas, esta resolución, lo digo con respeto, es sorpresiva, toda vez de que no se le ha permitido al Ministerio Público ejercer la defensa de sus intereses o contradicción respecto a la decisión adoptada en relación a estos acusados. De la misma manera, debo decir de que como siguiente agravio se afecta el principio de legalidad en los siguientes extremos. La relación jurídica procesal está constituida a partir del auto de enjuiciamiento por la cual nos encontramos en juzgamiento. Es decir, hay un mecanismo legal establecido en la norma por el cual este tribunal ha citado a juicio. Es decir, subsiste una relación jurídica procesal respecto a los acusados, mas no así en relación al señor Arsenio Oreguardia. Tanto es así que los efectos o la parte resolutiva de la resolución impugnada a este colegiado tan solo ha señalado que dejen de participar y no comparezcan. Es decir, no tenemos la certeza cuál es el efecto de la presente decisión, si es una decisión en la cual se los está excluyendo, es una decisión en la cual la judicatura ha tomado una decisión de extromisión de la resolución procesal, tanto así se estará generando un vicio en el desarrollo del proceso. Esto advertido, y esto lo digo con todo respeto, por la presidencia de este colegiado, cuando se resuelve la exclusión de fuerza popular, pero se aclara y se corrige que también se comprende en esta suerte de decisión resolutiva de que dejen de participar y no comparezcan. Y por último, el último agravio es en relación a la motivación de la resolución judicial y el debido proceso, porque no se han dado las razones por las cuales se excluye a los demás acusados y se hace la interpretación extensiva del artículo 7, numeral 3 del Código Procesal Penal. Y me explico en los siguientes fundamentos. Está claro de que el artículo 7, numeral 3, permite una interpretación extensiva, lo que es objeto de dilema o de debate, que entendemos que la resolución judicial lo va a absolver, es si esta interpretación extensiva alcanza a la ley o a una sentencia. ¿Por qué lo decimos? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que tiene un efecto personal, que recae sobre el señor Arsenio Oreguardia. Por lo tanto, si es que el tribunal, este colegiado, está haciendo una interpretación extensiva, no solamente de una ley, sino también de una sentencia, queremos conocer cuáles son aquellos fundamentos que le atribuyen o le rogan esta facultad. Es por eso que es conveniente formular estas preguntas que entendemos van a ser resueltas al momento de resolver esta reposición. Primero, si es que se ha determinado cuál era el propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y queda claro, como bien lo ha señalado el colegiado, cuestionar el deber de objetividad del fiscal en relación a el solicitante, Arsenio Oreguardia.
Tanto así, usted podrá, digno colegiado, apreciar en los distintos fundamentos que solamente se hacen referencia al caso de Arsenio Oreguardia, que tiene una situación fáctica particular y distinta, y esto lo subrayo, en relación a otros acusados. ¿Por qué hago este énfasis? Porque la situación de Ítalos Pachas, Torrejón Rivas, Mejía Leca, Regifo Saavedra, no es una situación similar o idéntica a la conducta en su momento formalizada o acusada en relación al acusado Arsenio Oreguardia. Tan solo decirle que, y esto lo pongo en un contexto llano para una mejor comprensión, con todo respeto, el espacio temporal y físico de la conducta de Arsenio Oreguardia es distinta a lo de estos últimos acusados. Es por eso que en este recurso de reposición preguntamos si es que el colegiado ha tenido en cuenta cuál era el propósito de esta sentencia, y si lo ha tenido en cuenta, no lo conocemos, o aparentemente no se ha permitido conocer de la resolución impugnada. La siguiente pregunta que vendría, con todo respeto, sería... Voy concluyendo. Deme usted, por favor, le rogaría 3 minutos nada más. ¿Qué tipo de sentencia es la que ustedes han determinado en relación a la sentencia que alcanza el señor Arsenio Oreguardia? ¿Por qué? Porque si ustedes han determinado que esta sentencia tiene efectos solamente al señor Arsenio Oreguardia, tuvieron ustedes que determinarnos cuál era el fundamento. Si esta sentencia es aplicable a cualquier persona que se encontrara en la situación de Arsenio Oreguardia, entendemos entonces que ese fundamento debe estar expresado y que no solamente tendría que ser aplicable a quien se encuentra en la situación de Arsenio Oreguardia o en la situación de cualquiera de los acusados, sino incluso esto podría ser aplicable en otros procesos contra personas que han obstruido la investigación en casos penales. Voy concluyendo. Tampoco sabemos, o aparentemente no se ha dejado comprender el colegiado, cuál es el problema jurídico. Es decir, si bien se ha señalado de que hay un hecho definido, como ya lo he indicado, el hecho de obstrucción a la justicia no es el mismo para quienes ostentaban una relación con el señor Arsenio Oreguardia, de quienes no lo ostentaban, pero también han sido imputados por este delito. Voy concluyendo. Tampoco se hace mención cuál es esta parte argumentativa o este razonamiento del Tribunal Constitucional para poder indicar que estos efectos o estos alcances deberían ser incluidos hacia todos los acusados, situación que debe de haber sido así. El propio Tribunal Constitucional, con su potestad, con su atribución, lo hubiera declarado. Es por eso que el Ministerio Público, al amparo del artículo 159 de inciso 2 de la Constitución Política del Estado, nos sentimos agraviados, toda vez que como representante de la sociedad, defensor de la legalidad, velamos por la recta administración de justicia y por lo tanto solicitamos que se declare fundado el recurso de reposición con el efecto nulificante, con el objeto de que la judicatura pueda emitir nuevamente una decisión fundamentando los puntos advertidos en este recurso. Eso sería, señora presidenta, con todo respeto. Muchas gracias, señora presidenta. Señores magistrados, esta defensa formula la reposición en 3, primero, el agravio. Consideramos que el agravio en esta resolución, respetuosamente la defensa se lo dice, en cuanto ha sido emitido al extremo de la petición que hicimos en la sesión pasada de organización criminal, que tiene como finalidad, según la tesis del Ministerio Público, obstrucción de la justicia. ¿Cuál es el agravio?
Uno muy sencillo, la afectación al artículo 139.5 de la Constitución, es decir, la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Puntualmente, lo que ha acontecido en la resolución en el extremo de nuestra petición, en este extremo es que estamos ante un supuesto de inexistencia de motivación, es decir, se ha violado la garantía fundamental constitucional, la motivación de las resoluciones judiciales, porque no existe una respuesta a la petición que hicimos en la sesión pasada respecto a que la decisión del Tribunal Constitucional ampara también el ámbito correspondiente a la imputación por organización criminal en el extremo de obstrucción a la justicia, no respecto de los otros tipos penales, y aquí quiero ser muy clara. Puntualmente, señoras magistradas, 3 fundamentos por los cuales nosotros en su momento peticionamos estos y que no han encontrado respuesta. No voy a repetir ya lo que ha expuesto el doctor Gonzalo del Río ni el doctor Nolasco, pero puntualmente, nosotros consideramos que incluso el Tribunal Constitucional en su fallo lo que dice en el punto 2 es nulos todos los actos de investigación subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal superior 1/2019. En eso, y ante la pregunta de vuestra magistratura, nosotros identificamos cuando menos 2 disposiciones fiscales que tienen estricta relación en la imputación de organización criminal por obstrucción a la justicia, la disposición número 145 del 6 de diciembre del 2019, en la cual recién se formaliza la imputación por organización criminal a mi patrocinada, la señora Keiko Fujimori, en el rubro de a posterior obstrucción a la justicia. Disposición que luego, en marco de imputación, es ampliada a través de la disposición fiscal 209 de diciembre del año 2020, en la cual se amplía la formalización como autores de delito de organización criminal por obstrucción a la justicia a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci. Primera cuestión. Segunda cuestión, los hechos. En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional no hace referencia a persona ni personas, hace referencia al hecho. ¿Cuál es el hecho de imputación? Obstrucción a la justicia. Y como ve, tiene relación con el marco de imputación de organización criminal. Ese hecho que fue a posterior, como se los acabo de mencionar, con la disposición 145 y la disposición 209, forman parte de estos actos de investigación subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal 1/2019 emitida por el señor fiscal Vela Barba. Tercera cuestión, señor magistrado, los medios de prueba. En efecto, los medios de prueba que tienen que ver por la imputación de organización criminal en un rubro, cuando menos, no mínimo, tienen estricta relación con la imputación que hoy en día ya no existe por resolución del Tribunal Constitucional vinculada a obstrucción a la justicia. Entonces, esta parte evidentemente también quedaría fuera o debe quedar fuera conforme a la resolución emitida por el Tribunal Constitucional. Por esos 3 fundamentos que los expusimos en la sesión pasada y que no hemos encontrado respuesta en la resolución número 35 que vuestro despacho acaba de emitir, esta defensa solicita la reposición por falta de motivación en vulneración del principio de garantías de la debida motivación de las resoluciones judiciales contenidas en el artículo 139.5 de la Constitución. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Creo que las defensas, el Ministerio Público y el actor civil coincidimos en que esta resolución tiene que ser declarada nula, toda vez de que no podemos conocer cuáles son los fundamentos debidos que han llevado a que este colegiado haga una interpretación extensiva de una sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, una interpretación extensiva para que puedan ustedes haber dictado una decisión a quienes no habían sido beneficiados en el amparo. Es decir, si ustedes aplicaron lo que no estaba establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que el Ministerio Público estaba alegando es conocer esos fundamentos o esa metodología para aplicar esta interpretación extensiva del resultado del razonamiento del Tribunal Constitucional. Tanto es así que lo que se ha originado, y ustedes lo están constatando, es que las defensas de los acusados están invocando a este digno colegiado que extensivamente también se les aplique
no solamente para el delito de obstrucción, sino también para el delito de crimen organizado. Y seguramente luego le pedirán a este colegiado para el delito de lavado agravado por organización criminal. Es decir, están logrando una declaratoria judicial en aquello que el Tribunal Constitucional no se pronunció. Porque el Tribunal Constitucional, ¿qué se pronunció? Que el fiscal es el perjudicado. Eso no queda lugar a dudas. El Tribunal Constitucional, ¿qué se pronunció? Que Arsenio Oré es el agresor de la norma. Entonces, nuevamente, y con esto voy concluyendo, preguntarse, digno colegiado, porque ustedes no se han conformado con la lectura del precepto amparado por el Tribunal Constitucional. Respetuosamente lo vuelvo a repetir, ¿por qué esta decisión se ha aplicado en otras situaciones jurídicas que no las había establecido el Tribunal Constitucional? Con lo que está llevando a que se busque a través del proceso ordinario lo que no se estableció en el Constitucional. ¿Por qué no se aplica el artículo 27, numeral 1 del Código Procesal Constitucional? Y finalmente, en este absurdo que nos están planteando las defensas, esto lo digo respetuosamente por si acaso, incluso le están indicando a usted que no podía yo estar sustentando la reposición a la decisión adoptada precisamente porque ustedes han amparado una interpretación extensiva que no nos queda clara cuáles son aquellas argumentaciones que han llevado a tomar una decisión en aquello que el Tribunal Constitucional no había decidido ni resuelto. Eso sería todo. Gracias, muy bien. Si alguien desea replicar antes, porque el colegio va a pasar a deliberar. Doctora Juliana, le escuchamos sobre lo que ha dicho el señor fiscal. Sí, muy puntual, señora magistrada, para no incidir en lo mismo. Ustedes no han emitido una resolución extensiva. No la han emitido de manera extensiva. Ustedes lo que han hecho en el extremo de obstrucción a la justicia es precisamente responder a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El señor fiscal se pregunta, ¿qué se ha pronunciado el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, punto 2 de su sentencia, que ya hasta la saciedad todos sabemos que dice, nulo todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes. Ustedes han aplicado estrictamente lo que el Tribunal Constitucional ha ordenado, así bueno, no han hecho ninguna aplicación extensiva respecto a ese punto. Además, dice, equivocada y erróneamente, que han aplicado lo que no estaba. Volvemos a lo mismo, el punto 2 de la sentencia es sumamente clarísima, es producto del razonamiento precisamente que hace el Tribunal Constitucional, así que desde mi punto de vista, de manera muy respetuosa, señor magistrado, y con esto termino, no podemos hacer interpretaciones allí donde el Tribunal Constitucional ha sido clarísimo, nulo todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes, y eso es lo que ustedes han respondido en el extremo de obstrucción a la justicia. Mi dúplica va solamente respecto a la alegación del señor fiscal, mantengo mi posición respecto a la reposición planteada. Bueno amigos, así fue como Luliana Loza destruyó los argumentos del fiscal loco José Domingo Pérez, dejándolo en ridículo en la audiencia virtual. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.